¿Sabes lo fácil que es hacer estos? Este marco de fotos comprado es basura. Las uniones se despegan. Está hecho de una madera de muy baja calidad y, bueno, es un desperdicio de una buena cantidad de dinero. No tienes que ser experto para hacer marcos más baratos, bonitos y resistentes que este. Voy a demostrar que cualquiera puede hacerlos, cubriendo cada paso y elección, dándote la información para que tengas confianza en hacer tus propios marcos. Sin detalles abrumadores de nivel experto, sin relleno y sin jerga que te haga perder la confianza, solo lo básico. Así que vamos a empezar. Dividir un proyecto en partes facilita el inicio, y un marco para fotos no es la excepción. Hay dos estilos verticales y dos travesaños horizontales, y en sus uniones hay ingletes. Más adelante explicaré las opciones de uniones, cómo cortarlas y sus pros y contras. Si vemos la parte trasera, podemos notar que cada lado necesita un rebaje. Este rebaje va a sostener todo el contenido del marco en sí, en lo que respecta al contenido. Tienes vidrio o acrílico transparente. Tienes el passepartout, que se usa para crear un borde y para mantener la obra de arte separada del vidrio. Luego tienes la obra de arte. Y finalmente, un cartón de montaje o tablero trasero. Hay herrajes, alfileres o clips que sujetan el marco, y el herraje para colgar lo fija a la pared. Ahora quitaremos esto y veremos las técnicas y opciones disponibles. Al final, compararemos el costo de comprar y hacer, y cómo evitar o corregir errores durante el proceso. Como en toda construcción, primero se mide y luego se planea. No hagas un marco sin saber exactamente qué va a ir dentro, ya sea toma la foto o la obra de arte que quieres enmarcar y luego construye tu marco a la medida alrededor de ella. La mía es una foto de boda y voy a usar este passepartout precortado como borde para que todo quede bonito y ordenado. Compra el passepartout en hojas grandes de varios colores y córtalo al tamaño requerido con un cuchillo de precisión. También puedes usar una herramienta especial que bisela el corte y no requiere estos bordes. Pero también cumple una segunda función, que es mantener la fotografía alejada del vidrio. Y ahora puedo tomar mis medidas desde el borde mismo. Pero vale la pena mencionar aquí que debes dejar un pequeño margen. Cuánto margen depende realmente de qué tan seguro estés de tus habilidades y de qué tan precisas estén tus herramientas. No soy experto, pero mis herramientas están bien calibradas. Agregaré 2 milímetros a cada lado antes de cortar. El marco mide 700x498 mm, así que buscaré una pieza de 704x502 mm. Hay un error temprano que puedes evitar. No cortes hasta la parte interna del marco, ya que todo quedará dentro. El rebaje, así que en realidad, la medida es hasta los puntos más lejanos del rebaje, de lado a lado y de lado a lado. No te preocupes por eso ahora, te mostraré lo fácil que es cuando lleguemos. Antes de cortar, debemos elegir la madera. Como este es el video básico, lo haremos simple. Usa cualquier material que tengas o consigas. Si quieres destacar la madera, usa madera dura. Cuesta más. Yo uso cepili para tonos oscuros y roble para claros. Sin embargo, podemos ahorrar. Si vas a cubrir la madera con tinte o pintura, usa algo barato, como este pino de una cama vieja que usaré hoy en algunas construcciones. Pero solo ten en cuenta que, si haces eso, el pino es increíblemente suave y se puede abollar muy fácilmente, mientras que maderas como el álamo o algunas otras maderas duras más baratas aceptan la pintura muy bien. Nada te impide empezar con MDF, AAA o madera de tarimas. Lo importante es comenzar a construir, de verdad lo creo. Cabe mencionar que si no tienes herramientas grandes para cepillar madera en tu taller, puedes comprarla ya cortada y cepillada en línea. Y lo que eso significa es que cuando la pidas y la recibas, vas a obtener madera que está en la dimensión correcta, con los 4 lados a escuadra entre sí. No creas que haces mal la carpintería por pedir la madera así. Esto no es hacer trampa, simplemente es tomar en cuenta tu situación particular y trabajar con ella, y eso está perfectamente bien. Ya elegimos la madera y cada pieza está cepillada al tamaño correcto para el marco. Ahora necesitamos hablar de uniones. Supongo que el 95% de los marcos que vas a ver estarán unidos usando una unión a inglete, y siendo honesto, ese también es mi método preferido. Pero hay uniones más fáciles y varias formas de cortarlas, así que vamos a repasarlas primero. Está la unión a tope, simplemente 2 piezas del marco unidas extremo con lado para formar un ángulo de 90 grados. Puedes elegir el estilo shaker, algo más elegante, o la unión a media madera. Cada pieza se sobrepone a la otra por la mitad del grosor, aumentando el área de pegamento y la resistencia, aunque parece una unión a tope.
A continuación, la unión en inglete, como ya hemos mencionado, dos ángulos de 45 grados que se encuentran en la esquina para darte un ángulo total de 90 grados. La unión de mortaja y espiga es similar a la que ves en las puertas de tus alacenas. Una pieza tiene mortaja y la otra espiga, así encajan juntas. Pero sinceramente voy a dejar esto de lado porque es demasiado trabajo para un simple marco de fotos, así que vamos a ver los pros y contras de los tres que quedan. Las uniones a tope son débiles, pero fáciles de cortar y muy amigables para principiantes. Las uniones a inglete son débiles porque solo se pegan las fibras finales, pero lucen profesionales y agradables. Ambas uniones débiles pueden reforzarse fácilmente. Pronto hablaremos de ello. Uniones a media madera. Se ven como una unión simple, pero están sobrepuestas, y es esa superposición la que aumenta la superficie de pegamento y las hace increíblemente fuertes. Así que no hay necesidad de recurrir al refuerzo. Pero al igual que la unión de espiga y mortaja que vimos antes, requieren mucho más trabajo que la unión simple, así que también vamos a dejar estas a un lado. Créeme, la unión simple reforzada es más rápida, fácil y suficientemente fuerte. Ahora solo tenemos dos opciones para las uniones, pero antes de ver cómo cortarlas, debo mostrarte cómo hacer los rebajes para sujetar los cuadros. Así que para los marcos que vamos a hacer hoy, vamos a tener un frente más delgado con un lado más profundo. Y el siguiente paso que tenemos que ver es cortar el rebaje donde van a ir la obra, el cartón trasero y el vidrio. Primero, considera el grosor de los contenidos que irán en el marco. Y esto va a determinar la profundidad mínima que debe tener el rebaje. Y para explicarlo un poco mejor, aquí está tu rebaje cuando hablo de profundidad mínima. Debes considerar el grosor de tus contenidos y dejar espacio para los sujetadores. Para que el contenido se mantenga fijo, debe haber suficiente madera detrás de los sujetadores para evitar que se salgan. Esa es la profundidad mínima real del rebaje. Luego, la siguiente consideración es cuánta profundidad del marco realmente quieres dejar, porque esto no solo debe considerarse estéticamente, sino también por razones de resistencia. Si haces esto, te recomiendo dejar al menos 5 milímetros en el borde frontal del rebaje. Es una línea delgada, porque si dejas mucho, podrías tener sombras según la pared donde se coloque. Si prefieres dejar más de 5 milímetros o no puedes hacer un rebaje tan profundo, solo bisela todos los bordes para eliminar las sombras. Esa es la ventaja de hacer tus propios marcos. Ahora, el ancho del rebaje, o qué tanto entra en el marco mismo, realmente depende de ti, pero yo sugeriría cortarlo aproximadamente a 1/3 del grosor del propio marco. Así tienes espacio para el contenido y mantienes la resistencia del marco. Recuerda, el borde medido define la distancia entre rebajes. Bueno, por suerte, si vas a cortar tus rebajes antes de hacer las uniones, esa medida no afecta en nada la profundidad que deben tener tus rebajes. De hecho, puedes ajustar la longitud del marco para asegurarte de que tus medidas sean correctas. Te explico eso con más detalle usando los dos métodos de unión, ya que tienen pequeñas diferencias. Mientras hago este video, se me ocurrió una idea y al final haré una prueba. Puedo enseñarte a hacer ambos marcos sin cortar un rebaje. Seamos sinceros, para principiantes con pocas herramientas, lograrlo sería un gran cambio. Por ahora, supongamos que tienes las herramientas necesarias y puedes cortar un rebaje primero. Vamos a tomar la unión a inglete. Una de las mejores características de esta unión es que, si cortas el rebaje antes de armarla, cuando juntas la unión, el rebaje queda oculto. Esto hace que lograr tus medidas sea mucho más fácil. Así que vamos a cortar nuestros rebajes primero. Y la primera opción para hacer esto es la sierra de mesa. Ahora, este no va a ser un corte completo, así que para eso vamos a tener que quitar el protector superior. Y desde el punto de vista de la seguridad, eso se tiene que tomar en cuenta. Aunque removí una función clave de seguridad de la sierra de mesa, creo que sigue siendo la mejor opción. Te recomiendo investigar y decidir por tu cuenta. Para hacer un rebaje en la sierra de mesa, corto a la profundidad deseada, giro la pieza 90 grados y hago otro corte. La altura de la hoja y la distancia de la guía afectan la precisión de los cortes. Al hacer ambos cortes y quitar una tira de madera, se crea el rebaje. Para mejores resultados, no cambies la guía entre cortes de cada pieza de madera. Haz el primer corte en las 4 piezas del marco, cambia la hoja y repite el corte en todas. Una de las mayores ventajas de la sierra de mesa es que es mucho más limpia que usar un router. Pero también te mostraré el método con la mesa de router, y solo debes saber que también podrías hacer esto con un router de mano. Todo lo que necesitas hacer es dar varias pasadas superficiales, usando ya sea una broca recta como la que estoy usando aquí, o una broca de rebaje con rodamiento. Ve más profundo poco a poco hasta cortar el rebaje.
siempre debemos mencionar la opción 3, usar herramientas manuales, como mi cepillo de ranurar Stanley. No soy experto, pero con práctica y paciencia, este método es el más silencioso y económico. Y como puedes ver en las imágenes, es realmente, de verdad, muy satisfactorio. Así que elige la herramienta que más te convenga, y a medida que aprendas más habilidades, esa herramienta puede cambiar. Ahora, con la unión a tope es mucho más difícil cortar el rebaje. Si rebajas todo el marco de la foto, la unión a tope se notará en el extremo, así que tienes dos opciones. Puedes usar tu mesa de router con marcas y un tope para un rebaje parcial, o pegar todo y luego usar un router de recorte. Con una fresa de rebaje y un rodamiento para cortar el rebaje después de la construcción, una cosa a tener en cuenta con la fresa de rodamiento es que tendrás que regresar con un formón para cuadrar las esquinas. Y de nuevo, recuerda hacer muchas pasadas superficiales con el router y avanzar en la dirección correcta, es decir, en contra del giro, para mantener el control de la herramienta. Esto va a requerir un poco más de matemáticas para calcular la profundidad del rebaje y luego llevar ese cálculo a la longitud que necesitas cortar el marco al principio, pero es muy factible. Como verás, aunque no tengas grandes herramientas, cortar la carpintería sigue siendo fácil. Además, la unión a inglete reduce trabajo y errores. Primero corta las uniones a tope antes de hacer los rebajes. Ahora explicaré los métodos de corte para estos marcos. Como mencioné, dejé la unión a tope en la ecuación por su fortaleza y simplicidad. A los principiantes les parece fácil de cortar. En cuanto a herramientas, podrías usar una sierra de inglete, una sierra de mesa con un calibrador de inglete o un trineo. También podrías usar tu sierra circular con una escuadra de velocidad, o una sierra de mano con un gancho de banco o una caja de ingletes. Todas van a hacer el trabajo, pero lo realmente importante aquí es que cada corte que hagas no solo sea perpendicular a lo ancho, sino también a lo profundo, y obviamente con una sierra de inglete o una sierra de mesa. Esto depende de qué tan bien calibres la sierra. Todos los cortes deben ser a 90 grados y cuadrados. Ahora, al cortar a mano. Tengo que confesar que los míos ciertamente no quedarían cuadrados, ni tampoco con la sierra circular y la escuadra rápida, no en ambas direcciones. Así que para estos casos, te sugeriría aprender a construir una tabla de escuadra para que puedas usar tu cepillo manual y cuadrar los extremos. También puedes usar esto para ajustar la longitud de las piezas, quitando algunos milímetros. Otro aspecto clave es asegurarte de que los lados opuestos tengan la misma longitud y que los bordes donde se unen los extremos estén a escuadra. Si haces cortes y lados a escuadra con longitudes iguales, tu marco quedará cuadrado. Lo mismo aplica a una unión a inglete, pero creo que el corte de las uniones suele desanimar a la gente. Quiero decir, es cierto que puedes cortar un ángulo de 45 grados para estos con una sierra de mano y luego escuadrarlo con una tabla de escuadrar. Solo debes ajustar un poco tu tabla de escuadrar para usar el ángulo de 45 grados. Sin embargo, cortar esto a mano no es tan fácil para principiantes. Si no tienes sierra ingletadora o de banco, te recomiendo usar uniones a tope. Yo corté mis uniones a inglete en una sierra de banco con guía de inglete. Puedes hacer un trineo elegante con topes de 45 grados pegados. Lo recomiendo si harás varios marcos, pero no si solo harás 2 o 3. Y si tu guía de inglete está bien calibrada, eso funcionará perfectamente bien. Y cuando digo calibrada, me refiero a que tu guía de inglete está perfecta. 45 grados respecto a la hoja de la sierra de mesa, y la hoja debe estar a 90 grados respecto a la superficie de la mesa, no a la placa de inserción. Así que si puedes cortar uniones a tope y uniones a inglete perfectamente bien, bueno, entonces, en mi opinión, las uniones a inglete son el camino a seguir. Así que ahora llevemos nuestras piezas rebajadas a la sierra de mesa para poder cortar nuestros ingletes. Y te voy a mostrar cómo acercarte poco a poco al ajuste perfecto según las medidas que tomamos antes. Asegurándote, por supuesto, de que estás midiendo desde el lugar correcto en el rebaje, de un extremo al otro, y dejando esos 2 milímetros de margen. Lo que suelo hacer aquí es hacer el primer corte en el extremo más alejado de tu pieza, para ahorrar la mayor cantidad de madera posible. Luego llevo esa pieza al marco alrededor de la obra de arte, que como sabemos, son las dimensiones finales, y tomo una medida referencial directamente de ahí. Nuevamente, dejo un par de milímetros de margen. Con las marcas hechas, vuelvo a la sierra de mesa. Giro la pieza para obtener el ángulo opuesto en el otro extremo. No siempre sale bien. Llegará un momento en que tendrás ángulos paralelos y te preguntarás cómo pasó eso. Ahora, haz tu segundo corte, dejando un espacio generoso hasta tu línea, y luego ve ajustando poco a poco hasta que encaje. De hecho, me gusta traer la pieza del marco solo para revisar de nuevo mi primera línea y hacer otra medición de referencia, y voy ajustando poco a poco hasta que quede como quiero. Esa pieza ya tiene el tamaño ideal para el otro lado. No te molestes en medir.
solo corta otra igual. La forma más fácil es alinear el primer corte con la segunda pieza y marcar dejando un buen margen. ¿Dónde harás el segundo corte? Después córtalo un poco más largo y compáralo con la primera pieza, quitando un poco cada vez. Es un proceso gradual hacia el ajuste perfecto. Cortaré ambos pares igual. Esto me dará un marco cuadrado en las medidas exactas. Así se corta. Ahora haz una prueba en seco, la cual es esencial en cada construcción. Es un ensamblaje sin pegamento para mantener todo cuadrado. Y como esperarías, el marco con unión a tope es súper fácil de hacer. Usa abrazaderas en F, abrazaderas paralelas, abrazaderas de presión y básicamente verifica que esté cuadrado. Con el marco de inglete es un poco diferente. Técnicamente puedes usar una abrazadera en F o una abrazadera de presión. Por el ángulo de la unión, si aplicas presión desigual, solo desalinearás los lados. Es mucho mejor conseguir una abrazadera especial para este trabajo y mantener todo junto. Aplica un poco de cinta de pintor o cinta azul. Simplemente coloca el marco plano contra un borde recto y aplica la cinta azul en la parte trasera de cada una de las uniones. Cuando lo cierres, la cinta se va a estirar un poco y mantendrá la parte exterior de la unión a inglete bien apretada. Luego, una vez que tengas la cinta azul en su lugar, puedes aplicar presión con una abrazadera y entonces tienes dos opciones. La opción número 1 es una abrazadera de trinquete o una abrazadera de correa. No tienen que ser caras. Esta me costó solo 7 libras, la más barata que encontré. Simplemente la envuelves y luego la aprietas. Y lo que hace esta abrazadera es apretar en cada una de las esquinas, acercando más las uniones. La opción 2 son estas abrazaderas de resorte. Estas también son muy buenas, pero tienes que soportar unos pequeños agujeros en la esquina de tu trabajo. Pero en general, yo uso las abrazaderas de correa con trinquete para todos mis marcos. Después, con todo ensamblado en seco, verifica que esté escuadrado midiendo y comparando las diagonales. Si estás conforme, es hora de pegarlo. Algunos quizá pregunten, ¿por qué no lijaste el interior del marco? Antes de pegar, esta parte interior se lija más fácil que después de unir todo, sobre todo en las esquinas. Mi teoría sobre esto es que si tienes confianza en que puedes lijar todo ese borde interior sin redondear las áreas donde va a encontrarse con la unión a inglete, que es donde tu lijadora podría salirse, por así decirlo, y simplemente redondear ese borde. Hazlo antes de pegar para tener menos margen de error si no confías. Hazlo después de pegar y lija a mano las esquinas para mantener el ángulo de 90 grados. Y llegamos a este punto en el que a lo largo de este video he dicho margen de error como 100 veces y lo estoy usando mal. Tener un alto margen de error en realidad es bastante bueno, lo estoy usando al revés. Cuando menciono un alto margen de error, me refiero a que es algo negativo y hay mucha probabilidad de equivocación. Disculpa. Antes de empezar a pegar esto, quiero hacer otro paso de preparación. Solo pondré cinta de pintor en el interior de esta esquina en ambos lados. Esta área es visible y el exceso de pegamento será difícil de quitar de la esquina. Coloca la cinta y retírala cuando el pegamento seque. Consejo: haz esto antes de aplicar el pegamento. Para encolar, mezcla pegamento para madera con un poco de agua. Aplica esto en toda la veta final de cada unión. En 10 minutos sella todas las fibras. Así que cuando apliques el pegamento real para el encolado, evita que esas fibras absorban el pegamento de la unión. Y eso básicamente significa que hay menos probabilidad de que tu unión falle. Después de pegarlas y sujetarlas con abrazaderas, déjalas secar unas horas o toda la noche. Ya casi terminamos. Iba a guardar este consejo para el final, pero es mejor decirlo ahora. Como en cualquier encolado, cuando estés aplicando las abrazaderas, no aprietes demasiado la unión. Aunque quieres que salga algo de pegamento para cubrir la unión, no deseas sacar todo, ya que no quedaría nada para mantenerla unida. No creo que una abrazadera de carraca logre eso, pero con abrazaderas tipo F en uniones a tope, apretar de más puede arruinar tu proyecto. Debemos combatir las dos principales debilidades de las uniones, su falta de resistencia. Ahora hay varias soluciones. Tomemos primero la unión a tope. Si planeas pintar el marco, entonces toma el método más fácil, que es simplemente un tornillo, seguido de un tarugo o un tornillo avellanado. Usa masilla para madera, lija al ras y pinta. Si no vas a pintar el marco y quieres que luzca limpio, hay otras opciones. Puedes seguir usando tornillos y tarugos, solo usa una madera de contraste para el tarugo y así se ve más interesante. Puedes perforar un tarugo, poner pegamento y omitir tornillos, o usar tarugos o una galleta en la unión antes de construir. Todas funcionan perfectamente bien, pero sí agregan más complicaciones de las que realmente necesitas, especialmente porque aquí solo estamos hablando de lo básico.
Lo más fácil sería usar un tornillo de bolsillo en la parte trasera del marco. No se ve de frente y da buena resistencia. Honestamente, para una unión a tope usaría agujeros de bolsillo o una espiga directa. Para una a inglete puedes aplicar todas las opciones mencionadas. O, como hacen los fabricantes de marcos profesionales, simplemente usa unas grapas resistentes en la parte trasera. Pero creo que las dos que se usan más comúnmente por razones estéticas y de resistencia son las espigas a través del exterior de la unión o las llaves en la parte trasera. Las llaves pueden ser cualquier objeto incrustado que refuerce la unión de vetas. Puedes perforar con broca Forstner y pegar un disco o hacerlo como aquí. Haz un canal en la parte trasera para colocar una tira de madera contrastante. Y vale la pena mencionar que el contraste de la madera también añade un buen detalle al exterior. Pero tengo que decir que, en este punto, para mis marcos, el 99% de las veces uso espigas. Las espigas son simplemente ranuras cortadas en el exterior de la unión a inglete, que luego rellenas con una espiga. Hechas de madera similar o de control, según el aspecto que prefieras. Pegar la espiga proporciona mucha superficie de encolado de veta lateral a veta lateral, dándole mayor resistencia. Pero hay algo que debes tener en cuenta. Asegúrate de que la dirección de la veta de la espiga vaya a través de la unión, no en la misma dirección. Así te asegurarás de que tenga mayor resistencia. Cortar la ranura requiere habilidad y existen muchos métodos. Si tienes herramientas manuales, podrías usar una sierra de mano y simplemente cortar la ranura del tamaño que quieras con una sola sierra, curvando hasta aproximadamente 1/3 de la profundidad del marco, o como lo estoy haciendo yo. Puedes usar una fresadora o mesa de fresado con plantilla. Esto también te permite probar distintas espigas, y usar una sierra de mesa es igual de fácil con o sin plantilla. Son excelentes opciones. Elige la que te resulte mejor y más segura. Una vez cortadas las ranuras, ajustas las espigas, pones pegamento y tras secar, recortas el exceso. Ahora, lo que antes era una unión débil en tu marco es fuerte. Si tuviste problemas, no te preocupes. Yo también, por eso incluí soluciones a los más comunes, más cerca del final, pero antes hablemos del acabado. Usa música o podcast. Ponte audífonos, toma la lijadora y sube el grano poco a poco. Recuerda, dedicar horas a un proyecto es inútil si apresuras el acabado. Tómate tu tiempo y cuida las esquinas, ya que estas lijadoras orbitales suelen redondearlas si no tienes cuidado, debido a una hendidura en el centro de la base. Así que uso una lijadora orbital para la mayor parte del marco, pero utilizo un poco de papel de lija pegado a un bloque de AAA o una de estas prácticas lijadoras de tarjetas solo para las esquinas. Así mantengo mis bordes bien definidos y cuadrados. Y por último, al lijar, trata de lijar de manera uniforme, porque si lijas un borde más que el otro, notarás que la esquina se descentra. Si pasa eso, lija el borde y volverá al centro. Luego aplica el acabado. Si tú, como yo, has hecho estos con retazos de madera un poco menos atractiva, puedes teñirlos. O, mejor aún, divertirte un poco y pintarlos. Exploré mi creatividad y elegí el negro, pero si prefieres una madera más atractiva, tú decides. Laca para brillo, aceite o aceite de cera, dura para acabado satinado. Yo prefiero este último en marcos. Ahora puedes agregar el arte, solo falta decidir el acristalamiento. Prefiero acrílico sobre vidrio, pero para este marco tengo un poco de vidrio que sobró del marco viejo que te mostré. Pero en la mayoría de los casos, prefiero el acrílico porque es menos frágil, es más fácil de almacenar y es más fácil de cortar. Según prefieras, acrílico o vidrio pueden pedirse en línea y cortarse a medida. En este caso, el marco viejo que desarmé tenía panel trasero, pero normalmente usaría un AAA de 3 milímetros. Si tu arte es delicado, considera ese panel trasero. Libre de ácido es ideal. Para fijar todo, usamos clavos o alfileres. Esta pistola para clavos de marcos de fotos es un gran cambio para mí. Si harás más de 5 marcos, esta herramienta es esencial. Facilita y agiliza el trabajo, y los clavos son muy fuertes. Y luego, finalmente, para colgar el marco, solo agrego estos anillos en D y luego amarro un alambre entre ellos. Pero hay otros métodos para colgarlo y listo. Recuerda, prometí enseñarte la técnica más fácil para principiantes y también útil para quienes ya no lo son. Si cortas los rebajes con la sierra de mesa desde el inicio, aprovecharás mejor los restos. Para principiantes, si usas 2 listones iguales, los míos son los que retiramos para la batería. Pega estos juntos en forma de L si usas uno de los bordes rectos de los listones como referencia para la línea de pegamento. Entonces, lo que vamos a tener es exactamente lo que teníamos antes después de cortar los rebajes, y no has tenido que cortar ningún rebaje.
Si puedes cortar un ángulo de 45 grados con confianza, simplemente hazlo y ya tienes un marco. Pero si apenas estás empezando y lograste cortar un ángulo de 90 grados con confianza, entonces solo haz eso. Solo considera que deberás ajustar un bloque de madera para llenar ese espacio, pero creo que se verá bien. Así que esa es la primera parte de la conclusión del video. Este método es el más fácil para principiantes en marcos para cuadros, pero debo agregar una segunda parte. Si tienes las herramientas y sabes usarlas, la mejor unión es la de inglete a 45 grados. La mejor manera de cortar tus rebajes es con la sierra de mesa, siempre y cuando te sientas seguro y confiado haciéndolo, y le recomendaría a cualquier principiante que empiece a apuntar a ese proceso mientras aprende. Y lo más probable es que, a medida que sigas construyendo en tu pasatiempo de carpintería, una sierra de mesa se vuelva prácticamente esencial. Pero como todo, hay otras maneras de hacer el trabajo. Podrías usar una sierra de riel con una MFT o una sierra de inglete, pero mientras construyes estos marcos, seguramente habrá algunos problemas comunes que todos enfrentamos en el camino, así que vamos a abordarlos rápidamente ahora. Las uniones a inglete no encajan. Sucede, si los huecos son grandes, puede que los ángulos estén desajustados. Recalibra herramientas e inténtalo otra vez. Las pequeñas aberturas se pueden rellenar con una mezcla de aserrín y pegamento, o incluso con masilla para madera en huecos diminutos. Yo solo pondría un poco de pegamento y luego lijaría un poco de polvo encima. Las aberturas en el extremo de la unión a inglete, siempre y cuando no sean muy grandes, se pueden cerrar con un poco de pegamento y algo de bruñido. Aquí es donde doblas las fibras para cerrar el hueco. Y, finalmente, mi favorito, un poco de torsión del marco. Esto puede suceder si tus abrazaderas están un poco desalineadas. Simplemente toma tu cepillo manual, encuentra las esquinas que están un poco levantadas y luego líjalas. Si tienes un número 5 o más grande con una base larga, simplemente gíralo en círculos y poco a poco irá bajando el punto alto, siempre y cuando el cepillo esté apoyado en todas las esquinas. Esto nivelará el marco de la foto. Voltéalo y repite del otro lado. Solo requiere práctica y un cepillo ajustado. Unos consejos al azar. Este consejo puede sonar un poco obvio, pero si apenas estás empezando a acostumbrarte a tus herramientas, comienza con un marco pequeño en lugar de uno grande. La posibilidad de cometer errores aumenta con el tamaño del marco. Los errores son inevitables. No busques perfección absoluta. Esto empezó perfecto y ahora míralo. Haz un marco a tu gusto, con la madera y el estilo que prefieras, y siéntete orgulloso de tu trabajo. Cambia los viejos para ahorrar en vidrio y tableros. Este marco nuevo me costó 20 libras esterlinas. El marco con el que debería reemplazarlo me costó 12 en madera, 10 libras en acrílico y 3 libras en tablero trasero. Así que es un poco más caro. Y ten en cuenta que trabajé la madera desde un estado muy tosco hasta llegar a este punto. Ya ha habido desgaste en las herramientas. Me toma aproximadamente un día terminarlo, pero espero que estés de acuerdo en que la diferencia es del cielo a la tierra. Sinceramente, eso es importante. No creo que hacer las cosas uno mismo sea más barato que comprarlas en grandes tiendas de decoración. Pero la personalización, la calidad y el aspecto, ya sabes a qué me refiero. Lo más importante es la diversión al construirlo y el orgullo que sientes. Ver tu foto o arte enmarcado es la verdadera recompensa. Eso no tiene precio. Inténtalo. Espero que esto te haya ayudado o inspirado a meterte al taller en los próximos días. Y si lo haces, de verdad espero que disfrutes lo que sea que construyas. Sé que este video ha sido otro largo, con muchos detalles. Gracias por llegar hasta aquí. Si te gustó, hay videos similares arriba. Haz clic y nos vemos allá.